Muy buenas, despertados, ¿cómo estáis? Yo como siempre feliz de estar aquí con vosotros, seáis muchos, seáis pocos, es una cosa que no me importa. Como siempre, contaros mis experiencias, mis aprendizajes, explicando todo aquello que tiene cierta importancia y que me va ocurriendo, ¿no? Y de aquellas cosas que a lo mejor impactan más en mí, pues es una manera de explicaros y que también muchos de vosotros podáis ver reflejados en situaciones que vosotros vivís en vuestro día a día. Recordad siempre que yo siempre he querido tener un canal cercano. Yo no soy maestro de nadie, ni quiero serlo, ni pretendo serlo. Simplemente soy una persona que expone sus vivencias, sus opiniones, su aprendizaje y cómo cada uno de vosotros los va llevando como puede y los va superando a medida de que llega el momento de que tenemos esa conciencia necesaria para poder trascender ese aprendizaje, ¿no? El vídeo de hoy lo quiero tocar desde un punto muy respetuoso, porque es un vídeo que estoy haciendo también para una persona, donde quiero explicarle un poco más a esa persona por el proceso que está viviendo. Y para poneros un poco en contexto, yo hace unos días recibí un mensaje de una amiga que hacía muchísimos años que no teníamos contactos. Su camino siguió por su sendero y el mío siguió por el mío, y habíamos perdido el contacto, siempre con un buen recuerdo de ese tiempo que tuvimos en conexión. Pero bueno, me hizo mucha ilusión recibir ese mensaje. Y bueno, pues lo típico cuando dos amigos se encuentran después de mucho tiempo, pues se ponen al día de cómo han ido sus vidas y tal. Ella no sabía que yo estaba estudiando psicología. Y bueno, a raíz de la conversación, ella me informó que hace unos meses había fallecido su padre. Al preocuparme, ¿no? Como cualquier persona, como cualquier ser humano se preocupa, pues le pregunté cómo estaba, en qué situación se encontraba emocionalmente, para saber si lo estaba llevando bien o no lo estaba llevando mal. Y como es normal, pues todo el mundo te va a decir que cuando tiene una pérdida de un familiar, como puede ser un padre o una madre, pues siempre se pasa mal. El que diga que no estaría mintiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo intenté, con la buena intención, como siempre hacemos todos, intenté pues transmitirle unas palabras de apoyo, intentar transmitir una parte de ese conocimiento que muchos de nosotros ya tenemos en función de qué es el proceso de la muerte, qué hay después de la muerte, con la única finalidad de intentar darle un poquito de luz en ese momento oscuro que atraviesa y que todos hemos atravesado o atravesaremos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Entonces, como me quedé con el sabor de boca de que a lo mejor quizá mis palabras no habían llegado a darse a entender lo suficiente, pues he decidido hacer este vídeo y por eso lo quiero hacer desde un máximo respeto, como lo haría por cualquier persona, no es porque sea una amiga, sino como lo haría por cualquier persona que esté pasando por ese proceso, ¿no? Y quiero hablar del duelo, porque ella me hizo una frase que me llamó mucho la atención, que me dijo que ella, aunque creía, es creyente, me dijo que no creía tanto como yo y que a lo mejor para ella no sería tan fácil superar este proceso. Y esto es una aclaración que me gustaría dejar ya por bandera. La fe no tiene que ver con el duelo. Sí que es cierto que la fe ayuda, pero no tiene nada que ver con el duelo. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, perdonad, lo que voy a hacer ahora es explicar, lo tengo un poco apuntado para tener una pauta, explicaros lo que consiste el duelo, ¿vale? El duelo como tal es un proceso que todos pasamos, ¿no? Y consta de 5 fases. El duelo se puede también aplicar a cuando no hay un duelo por una ruptura o cuando hay un duelo por un diagnóstico de una enfermedad, por ejemplo. Esas 5 fases son iguales, pero en esta el añadido más es que no es en nosotros, sino es en una persona que generalmente pues
tenemos un afecto, tenemos una estima, que eso lo agrava un poco más, porque normalmente las personas siempre solemos desear que nos pase primero a nosotros que antes que a nuestros familiares, o así quiero pensar yo que la gente actúa, ¿no? Y cuando le pasa pues a un familiar directo, como puede ser un padre, una madre, un hermano, un sobrino, una sobrina, un hijo, una mujer, una esposa, dependiendo cómo lo digáis en vuestro país, pues aún nos duele más, porque preferíamos ser nosotros los que estuviéramos en esa situación. Entonces, retomando las 5 fases del duelo, tenemos la primera, que es la negación. La segunda fase que encontramos es la rabia o la ira, es la no aceptación, ¿no? En la tercera fase nos encontramos ya con una negociación. Esta fase pasa mucho sobre todo en los diagnósticos de enfermedades, cuando la persona que está diagnosticada con una enfermedad terminal suele intentar hacer pactos con el universo, con la vida, con el creador, para continuar con su vida. Yo hago tal si a cambio puedo permanecer X tiempo o más tiempo en este plano, ¿no? Seguido de esa fase de la negociación, tenemos la fase de la depresión. Es cuando ya vemos que no hay salida, que el proceso se va a dar tal y como debe darse, y que ya no está en nuestras manos el poderlo cambiar. Y la última fase, que es la de la aceptación. Recordad que la anterior era no aceptación. En esta ya es la aceptación, cuando ya aceptamos que es lo que nos toca vivir o lo que le toca vivir a esa persona, y que ya no está en nuestras manos, y que aceptamos pues que aceptamos sin ganas, pero aceptamos que esa situación va a tener ese desenlace, ¿no? Que en este caso estamos hablando de la muerte. Dentro de lo que es el duelo también, aparte de las 5 fases, tenemos 8 tipos de duelos, ¿no? Y nos centraremos en 2, ya os explicaré por qué. Uno de los primeros duelos se le llama el duelo anticipado, que es cuando vivimos un duelo antes de que acontezca la situación, ¿no? En este caso, pues la muerte, o si es, por ejemplo, una ruptura, pues antes ya de ver que esa relación se va a romper, pues ya estamos en ese duelo viviéndolo, porque nos anticipamos a él, ¿no? Otra de los tipos de duelos son los duelos sin resolver, que es cuando el duelo se estipula que entre los 18 meses y los 24 meses, entre lo que es 1 año y medio, 2 años, el duelo tiene que estar más o menos ya pasado, por lo menos instaurado en nuestro interior, aceptado y aprendiendo a vivir con esa ausencia de esa persona, por ejemplo, que ha partido, si hablamos en el tema de la muerte, o si hablamos de una pareja, pues esa persona que estaba en nuestra vida y que ya no la comparte con nosotros. Pasados esos 24 meses o esos 2 años, nos encontramos lo que podría ser un dolor crónico, que es cuando ya el duelo se establece, se instaura y es una conducta, ya se instaura como una conducta en nuestra personalidad. Ese duelo se mantiene presente y pues puede durar pues lo que nosotros tardemos en tomar la decisión para poder darle salida, por decirlo de alguna manera, a ese duelo y dejarlo ya atrás, ¿no? Después tenemos el duelo retardado. El duelo retardado suele pasar mucho, y en esto nos fijaremos en este y otro, y os comentaré el porqué. El duelo retardado suele ser cuando, por las situaciones que se produce después de ese acontecimiento o de ese fallecimiento, la persona no puede vivirlo por o situaciones o creencias propias, o por situaciones del entorno. Entonces, en ese momento no es posible darnos ese permiso de vivir ese duelo. Por eso pasa pasado un tiempo, por eso es duelo retardado. Después tenemos el duelo inhibido. El duelo inhibido es cuando pueden haber dos formas. Es cuando nosotros no nos lo permitimos, pero en este caso no es por las situaciones externas, sino es porque realmente no nos permitimos nosotros mismos vivir ese duelo. Es como que no lo aceptamos, no aceptamos esa situación y no lo queremos vivir. O cuando las personas de nuestro entorno nos condicionan a no vivirlo por el motivo que sea, porque a lo mejor es un duelo que está durando mucho
y las personas de nuestro entorno ya han rehecho su vida y ya están en una situación emocional más fuerte, y ven que esa persona pues a lo mejor sigue aún en ese proceso tan doloroso, tan abajo, por decirlo de una manera, que con la buena intención te intentan condicionar para sacarte de ese estado, y entonces tú percibes como un condicionamiento que te inhibe el poder vivir ese duelo, ¿no? El poder pasar ese proceso. Y después tenemos el dolor distorsionado, el duelo distorsionado. El duelo distorsionado pasa cuando a lo mejor, si hablamos en caso de fallecimientos, pero lo podríamos extrapolar a otras situaciones, como por ejemplo una relación o una amistad, por ejemplo, la rotura de una amistad o de una relación sentimental, es cuando un duelo presente, en el momento presente, nos revive un duelo pasado que a lo mejor no hemos llegado a cumplir del todo. Entonces se une el dolor de ese duelo presente con el dolor de ese duelo pasado y se magnifica, la sensación de dolor se magnifica al máximo. En este caso yo me quiero centrar en el dolor retardado y en el dolor inhibido, porque por la conversación que yo pude tener con esta amiga mía, siento que está entre esos dos tipos de duelos, ¿no? Por una parte, y esto pasa en muchas personas, que debido a la situación familiar que puedan tener, ¿no? La estructura que puedan tener en la familia, pues hay ciertas personas que tras un duelo aceptan un rol de líder. No es la primera persona que conozco de mi entorno, sino ya hay varias que he visto este tipo de duelos, donde aceptan este rol de persona fuerte, de fortaleza, de unión, de conexión de toda la familia, como ese pilar que se mantiene totalmente rígido, donde los demás familiares se agarran a él, y eso lo que hace es no permitirse el poder fallar, el poder vivir ese duelo, porque entonces significaría el derrumbe total de ese único pilar que está quedando, y que es esa figura, ese rol que está aceptando la persona que está en ese tipo de duelo. Y también el duelo inhibido, porque a veces, y aunque no sea condicionado directamente por las personas de nuestro entorno, como sería el caso del duelo inhibido, es nuestra percepción o nuestra creencia la que, extrapolando a esas terceras personas, por el bien de esas terceras personas, nosotros inhibimos ese duelo. Entonces, como yo no quiero que mis familiares estén mal, yo no me permito tener ese duelo, ¿no? Que al fin y al cabo es una consecuencia nuestra misma, es una aceptación de un rol, como en el primer caso del duelo retardado, y a eso le sumamos que, como cogemos ese rol de pilar en esos momentos duros, lo que estamos haciendo es retardar ese duelo. Y cuando esas personas hayan pasado ese duelo a un ritmo normal, con las fases del duelo que hemos hablado antes, esta persona estará empezando a vivir ese duelo, con lo cual volvemos otra vez al duelo inhibido, porque esas personas, cuando a lo mejor haya pasado 1 año y medio, nos van a recriminar en que nosotros estemos en una fase de duelo muy abajo, y entenderme abajo hablando de emociones, ¿no? En un estado muy deprimido, muy impactado, porque estamos empezando a vivir nosotros ese duelo, cuando los que tenemos a nuestro alrededor, gracias a nuestra conducta, pues quizá ellos lo han pasado teniendo un pilar donde cogerse, una figura, un rol de la familia donde se han podido agarrar a él. Ellos han ido viviendo un proceso normal, y ahora es el momento que esa persona que cogió ese rol por decisión propia empieza a vivir el duelo. Están totalmente descompensados los momentos de los integrantes de la familia. Entonces, para mí en ese momento, en esta ocasión, yo creo que esta amiga mía está entre esos dos duelos, y lo que lleva son consecuencias. El duelo es algo que tenemos que vivir todos. Cada uno lo va a afrontar de una manera diferente, cada uno tiene su personalidad, tiene su forma de afrontación de las situaciones, y cada uno lo va a vivir a su manera, pero es necesario que cada uno tenga la libertad de vivirlo como y cuando quiera,
de la manera que sea y cuando la persona quiera. Sí es cierto que cuando una persona está retardando el duelo mucho, es aconsejable que cuanto antes lo haga mejor, porque si no lo va a lo mejor a destapar, por decirlo de una manera, pues a lo mejor en un momento de su vida que por todo lo demás está teniendo un momento maravilloso de su vida, y justo en ese momento pues sale ese duelo que ha tenido ahí inhibido, y sale en ese momento que a lo mejor pues tampoco es el apropiado porque está viviendo una nueva etapa hermosa en su vida. Entonces cuanto antes se pase ese proceso, se viva, se experiencie, yo creo que es mejor. Entonces no hay que dejar de pensar en los demás, pero en estos momentos también es importante pensar en nosotros mismos. Con lo cual espero que más o menos esto quede claro. A la pregunta o a la afirmación que ella me decía sobre la fe que ella creía, pero que no creía tanto como yo y que a lo mejor le costaría muchísimo más, el duelo no tiene que ver con la fe. Sí es cierto, como he dicho antes, que la fe ayuda, pero el duelo tiene que ver con el ego, y eso estamos hablando de una consciencia terrenal. El ego es realmente lo que nos hace tener el duelo. Cuando, para que nos entendamos un poco mejor, el tema, la finalidad o la parte intrínseca del duelo es el no poder controlar el ego la situación. Cuando el ego no tiene el control, cuando entiende que a esa persona que ha desencarnado no va a poder verla, no va a poder abrazarla, no va a poder escuchar, lo que hace el ego es no aceptar eso por esa actitud, esa forma que tiene siempre el ego de expresarse en nosotros mismos, que es con el control de las cosas, de las situaciones. Cuando el ego sabe que no va a poder ver a esa persona, no acepta que en su voluntad es poder verla, y como sabe la realidad que es que realmente no va a poder verla, sea como sea la situación, porque esa persona ha desencarnado, el ego lo que hace es no aceptarlo, con lo cual es lo que hace el duelo. El duelo está basado en un ego nuestro que no acepta esa situación. Y yo siempre pongo los mismos ejemplos. Cuando tenemos un amigo que nos discutimos y por lo que sea pues decidimos dejar esa relación de amistad, nosotros no lo vamos a echar de menos. ¿Por qué no lo vamos a echar de menos? Porque el ego está jugando ahí. Esa persona ha hecho algo que nos ha dolido, nos ha atacado a nuestro ego, y nuestro ego lo que no nos permite es echarlo de menos. Pero tenemos el control de esa situación, con lo cual esa amistad, mientras que el ego esté en alza, esté irascible, esté rabioso porque me dijo tal o actuó de esta manera conmigo así fea, o cualquier motivo que nos haya herido al ego, nosotros no vamos a echar de menos a esa persona. Y el otro ejemplo que siempre pongo también es muy parecido. Cuando nosotros tenemos una amistad y por causas de la vida, pues esa persona, esa amiga nuestra o ese amigo nuestro, su camino se separa del nuestro, pues pongamos porque encuentra trabajo en un país distinto al nuestro, y eso lo que va a condicionar pues es que no nos veamos más, porque él decide tomar las riendas de su vida y dirigirla hacia ese punto del país, y nosotros estamos en el otro y hay mucha distancia, y la economía o lo que sea que vaya a ser que realmente pues no nos podamos ver. Y si nos ponemos un poco más drásticos, si nos pusiéramos hace muchos años, cuando no habían videollamadas, que ahí sí que era ya que no te puedes ver porque no te puedes ver, hoy en día con las nuevas tecnologías pues sí que podemos vernos a través de vídeos o videollamadas, nos podemos ver físicamente, pero en aquellos tiempos no. Pero cuando esa persona se va y no la vemos más, o no la vemos en largas temporadas, en años y tal, nosotros tampoco sufrimos, porque sabemos que esa persona, aunque no la vemos, está allí. Está en aquel punto del mundo y sabemos que está viva, que podría hablar con ella, podría verla, que está viviendo sus experiencias. La diferencia con la muerte es que esa persona ya no está, y eso es lo que el ego no acepta. Ese apego que tenemos hacia esa persona, más ese ego que no acepta que esa persona por nuestra voluntad no la podamos ver más, es lo que nos produce ese duelo. Fijaros que en los dos ejemplos no hay duelo, porque realmente en uno nos ha atacado, nos ha dolido el ego, y en esa conducta infantil, enfadada, no echamos de menos a la persona,
Y en la de la amistad, pues sabiendo que está en otra parte del mundo, pero sigue con su vida, que está allí, que si quisiéramos pudiéramos verlas, tampoco echamos de menos desde ese duelo, podemos echar de menos a la persona, pero no con ese duelo, con esa afectación y esa tristeza. En la muerte realmente lo que estamos pasando es la no aceptación de nuestro propio ego, bajo ese apego que hemos tenido hacia esa persona, el que no podamos controlar la situación de volverlo a ver si nosotros nos apetece. Eso realmente es el duelo. El duelo está basado en el ego nuestro. Cuando esa situación se puede transformar a una manera que sea más llevadera, cuando la espiritualidad, cuando la fe, la creencia entra en nuestro interior. Cuando nosotros desde un camino espiritual vamos viendo, como le decía esta amiga mía, con pruebas empíricas, donde hay experiencias cercanas a la muerte, donde cada vez más médicos, más personas con grandes reputaciones están afirmando que la vida no es lo único que vivimos, o que la muerte no es el final de nuestras vidas, sino que es un cambio una transformación de nuestro cuerpo a energía otra vez, donde hay experiencias, como decía, cercanas a la muerte, donde nos hablan de todo lo que hay más allá. Cuando experimentamos canalizaciones o vemos canalizaciones con mensajes del más allá, donde, como yo el otro día decía, sobre todo a una persona, la gente que es cristiana, cuando tenemos en los textos sagrados una reencarnación de Jesús en el tercer día, donde se nos muestra que si resucita es porque hay vida después de la vida, es una de las primeras pruebas, creo, existentes en la religión, no en otras culturas, pero en la religión cristiana, donde se da a entender que hay algo más después de la vida. Todos esos conocimientos, todas esas afirmaciones que hemos ido aprendiendo y que cada vez han ido consolidando esa creencia arraigada ya, por decirlo de alguna manera, que estamos seguros de que la muerte no es el final de nuestro proceso y que hay más evolución, hay más otros planos. Eso lo que hace es disminuir ese miedo, ese rechazo a la muerte en nuestro propio cuerpo o incluso hacia los demás. Cuando empezamos a entender que la persona o el ser humano, cuando desencarna, lo único que queda es el cuerpo y el alma vuelve a lo que es nuestro estado esencial, nuestro estado de energético, el dolor va a estar, porque no puedo decir que no se va a sufrir. El dolor va a estar, pero va a ser un dolor menos intenso, porque vamos a tener esa esperanza y esa creencia de que esa persona, ese alma, ahora está en un lugar mucho más hermoso que el que nosotros estamos ahora mismo viviendo. Con lo cual, no tiene que ver con la fe. Sí es cierto que la fe ayuda, pero no es la totalidad, la fe, la creencia. Simplemente cuando nosotros nos damos cuenta de que esto que estamos viviendo no es como lo estamos viviendo o como nos han querido hacer que estamos viviendo, cuando empezamos a darnos cuenta de que hay mucho más allá de lo que pensábamos, cuando empezamos a darnos cuenta de que el final de la vida solo es el principio de la siguiente, o sea, no de una reencarnación, sino que hay vida después de la vida, como la frase lo suele decir, pues llega a nosotros un sentimiento de paz, un sentimiento de tranquilidad, y ya no lo coges con tanto miedo. Ya no estás tan a la expectativa y tan angustiado por el día en que tú fallezcas o en el día que tus seres queridos fallezcan, porque ya hay una parte de ti, que aunque hay mucha que va a tener ese dolor, hay una gran parte de ti que ya sabe que aunque tú vas a dejar de verlo y vas a intentar ya no tener ese ego, con lo cual ya vas a estar bajando el nivel de sufrimiento, sabes que van a estar mejor. Con esto, y vuelvo a decir con el máximo respeto, no digo que el dolor no vaya a estar. El dolor siempre va a estar. Recordad que somos duales. Tenemos nuestra consciencia terrenal y tenemos nuestra consciencia espiritual. Las personas que no están despiertas solo tienen esa consciencia terrenal, ese ego, que es el que les hace vivir estas experiencias de esa manera. Los que estamos despiertos, por decirlo de alguna manera, somos bendecidos y tenemos esa gran bendición de
de poder saber o poder creer que no es el final, y este tipo de situaciones vivirlas desde un nivel un poco más alto en cuanto a sufrimiento, o sea, más bajo en cuanto al sufrimiento, con lo cual, insisto, y con esto acabo, el dolor siempre va a estar, pero si nos encargáramos todos de poder compartir toda esta información, de poder hacer ver a aquellos que quieren ver, de poderles explicar, abrir los ojos para que vean que no es el final, yo creo que muchas personas cambiarían la forma de vivir la vida, de percibirla, y creo que sería un gran alivio para muchas personas, y sobre todo en los momentos duros como es la desencarnación de un ser querido, lo viviríamos de una manera mucho más natural, como pasa y hablamos no hace mucho en otro vídeo, como en otras culturas donde la desencarnación, el proceso de la desencarnación, o una vez ya desencarnado la persona, lo viven con celebración, porque son conscientes y tienen esa creencia de que van a un sitio mejor. Y me refiero a muchos tipos de culturas que hay en este mundo, y que nosotros realmente, la europea, es de las pocas que viven la desencarnación desde ese apego, desde ese ego, desde ese miedo y esa tristeza que nos provoca. Tendríamos, yo creo, que aprender un poco más de esas culturas que nos están enseñando que hay una manera de vivirlas un poco mejor. Si todos somos conscientes de que aquella persona que queremos ha marchado, ha partido, pero tenemos esa seguridad de que esa persona ahora mismo está mejor, lo viviremos muchísimo mejor. Hace poco falleció, hace una semana falleció, y no quería decirlo porque no quiero utilizar este tipo de cosas para llamar la atención, no ni hacer clickbait y cosas de esas. Falleció un médico español muy conocido que durante la pandemia estuvo luchando por garantizar unos mínimos a todos los sanitarios, luchó por cada uno de ellos de una manera ardua, de una manera valiente, honrosa. Fue diagnosticado con cáncer, una persona joven, 46 años, con hijos muy pequeños, y aun teniendo un cáncer de una magnitud bestial, con una metástasis ya en las últimas, durante estos 2 años ha mostrado un valor increíble, pero lo que ha demostrado más es la calidad de persona que ha llegado a ser, porque aun estando mal, se estaba preocupando más por los pacientes de esta enfermedad, estando por ellos, facilitándole todo lo que podían, creando una organización de la cual me siento orgulloso de poder participar, para construir centros de atención para pacientes oncológicos. Para mí ha sido un ejemplo como persona, como alma, como hasta el último momento ha puesto por delante personas que no conocía, a su propia salud, porque podría haber decidido vivir esa enfermedad como cualquiera de los que podrían estar viviéndola, desde la afectación, desde la negación, desde la tristeza, desde la rabia, y decidió tomar el camino bueno, ayudar a todo aquel que pudiera antes de que él partiera. Con lo cual, con lo que quiero decir con esto es que cuando yo me enteré que había partido, que había desencarnado, yo no voy a negarlo, lloré por tristeza. Está claro que lloré por tristeza porque lo lamenté mucho realmente, pero yo sé que esa persona ahora está en un sitio mejor, que esa persona no está padeciendo dolor, que no hay enfermedades, que no hay violencia, que no hay pobreza, que no hay guerras, que no hay nada. Está en un sitio donde solo siente paz, amor y luz. Y esa parte es la que me hace ser feliz por esa persona o por todos aquellos que desencarnan. Es lo que me mantiene esa esperanza y me hace vivir la muerte desde un punto no tan triste o dramático, por desgracia. Gracias a todos por ver el vídeo. Espero que esta amiga mía la haya podido servir. Espero haberlo tocado con el máximo respeto posible. Decirle que me tiene para todo aquello que quiere,
porque es mi voluntad de ayudar a todo aquel que me necesite. Decirle que todo va a salir, que de todo se sale, que ojalá todo el mundo pudiera tener esta conciencia, que nos tenemos que sentir bendecidos todos aquellos que hemos podido despertar por poder ver la vida desde una perspectiva un poco más elevada que los demás, y no, como siempre os digo, desde un despotismo o desde una vanidad de yo estoy por encima de ti. No, desde la gran suerte y la bendición que nos dan de poder entender las cosas más trascendentales y desde un punto de vista más extenso que la gente que no ha despertado. Daros las gracias, como ya os he dicho, a todos los que lo habéis visto. Pediros que por la dinámica de esta plataforma, si queréis, compartéis el vídeo, le deis like, os suscribáis, haced lo que queráis, porque realmente no me importa. Sí que me gustaría realmente que estos vídeos pudieran llegar a muchísimas personas, pero no quiero tener que pedir a nadie, porque creo que tiene que ser voluntario, tiene que ser porque a una persona le nazca el querer compartir, suscribirse o comentar. Pero por desgracia la dinámica, como os digo, de esta plataforma pues parece ser que obliga a tener que ir pidiendo, y entonces la única intención que tengo al pedir es el que llegue, no es cumplir la norma que dictamina esta plataforma, sino es el cumplir, el que pueda llegar a muchísimas personas, porque esta información yo creo que habrán muchas personas que les puede ir muy bien, con lo cual necesito vuestra ayuda para que llegue a esas personas, y os lo pido desde corazón y humildemente, que si no fuera así no lo pediría realmente. La única intención es que lo puedan ver todos aquellos que le pueda hacer falta. Nos vemos la semana que viene con algún otro vídeo, con alguna otra experiencia o con aquello que se me ocurra en aquel momento. Daros las gracias y desearos que el universo os entregue todo el amor que tenga para vosotros.